Con nosotros aquí, Premio Nacional de Arquitectura y encargado de vivienda del gobierno del UP, donde se hicieron muchas viviendas que se han destacado acá durante la semana. Miguel, ¿cómo está? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muy bien, contento de estar como siempre. Yo tengo que hacer una pregunta antes, ¿ah? ¿Qué edad tenía usted? ¿Qué grado de juventud tenía usted cuando se hizo cargo de eso en la Unidad Popular? Porque usted ha sido muy joven en esa época, ¿no? Espérame, ahí se estaba escuchando, ¿ah? Pero dale, a ver. Claro, sí, usted... Bueno, yo era un lolo de 42 años. Ah, era muy joven, claro. Saca la cuenta para calcular cuánto tengo ahora. No, quisiera saber, porque usted ha sido muy joven en el momento que implementó esa política de vivienda en Chile. Entonces, con un hombre muy adelantado, además, y joven, para esa política. Me acuerdo que leí por ahí que usted construyeron como 100.000 viviendas el primer año, una cosa así. No, eso es un error. A ver, aclárelo entonces. Esa fue la obra total del gobierno de Allende, que estaba constituido por 4 corporaciones, fue de 158.000 viviendas en los 1.000 días de gobierno. O sea, si uno los proyecta, habría sido 800.000 si hubieran dejado terminar el gobierno. Claro, o si tú quieres, el primer año nosotros completamos nuestro programa que era construir 1.000 viviendas, con acento preferente de apoyo a los sectores más vulnerables que nunca habían podido tener acceso a una vivienda formal. Bueno, tú consideras que eso lo hicimos en un país que tenía la mitad de la población que tiene hoy día. Sí, claro. En consecuencia, equivaldría a haber construido en la actualidad 200.000 viviendas en un año. Chuta. Y piensa que la meta propuesta por el ministro Montes para este gobierno son 260.000 en 4 años. Claro. Y también cuando los terrenos son más escasos. También, ¿Construía el propio Estado o licitaba? Perdone la pregunta, pero yo creo que es interesante que sepamos también cómo se hacía. Pregunta. Esa me parece una pregunta muy importante hoy día. A mí también. Mira, las políticas de vivienda, desde que se dictó la primera ley de habitaciones obreras en 1906, hasta la dictadura, fue siempre conducida por el Estado. Conducida por el Estado con las diferentes instituciones que tuvo, la Caja de la Habitación, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, la Corvi, la CONME, etc. Conducida por el Estado quería decir que el Estado adquiría todos los terrenos donde se iba a construir, en general, conforme a las demandas que tenía. Segundo, que el Estado estaba integrado las instituciones del Estado estaban integradas por departamentos técnicos que proyectaban todos los conjuntos habitacionales con todos sus detalles, tipo de departamento, tamaño, altura de la edificación. O sea, los planos lo hacía el Estado. Espacios comunes, todo eso lo hacía el Estado. Perfecto. Y con ese expediente completo se convocaba a una propuesta de construcción a las empresas constructoras privadas y naturalmente adjudicado a la más conveniente. Claro, que tuviera experiencia, menos precio, etcétera, etcétera. Habilidad técnica. En este proceso importante no aparecía ninguna institución financiera, ningún banco, nada. El Estado pagaba, pero además tenía el modelito. Usted construye, ciñase a esto, haga... Exactamente. Y después el Estado adjudicaba a las diferentes, en caso de empleados, por ejemplo, caja de empleados públicos y periodistas, caja del seguro obrero, sí. Caja de empleados mercantes, lo que fuera. Y estas instituciones eran las que le cobraban los dividendos a sus imponentes. En consecuencia, nadie nunca estuvo ahorcado por los bancos, que es el drama que existe hoy día. Las políticas de vivienda no tuvieron jamás un sentido mercantil, sino hasta la dictadura. ¿Cierto? Y esa herencia la estamos pagando, desgraciadamente, hasta el día de hoy. Sí. Bueno, y la dictadura que hizo una constitución donde el derecho a la vivienda no está. Claro. Ojo, un detalle importante. Por favor. No existía el subsidio.
no existían subsidios. El subsidio fue un mecanismo ideado por los Chicago Boys cuando llegaron a Chile después del golpe militar. Tuvimos la desgracia que el principal asesor de Milton Friedman, llamado Arnold Harberger, estaba casado con una chilena. Y él se vino a Chile, estuvo 3 meses en el Ministerio de la Vivienda y concibió todo este mecanismo perverso cuyo eje es el subsidio. Y el subsidio habitacional objetivamente tiene 2 propósitos. El primero de todo, que el presupuesto estatal destinado a vivienda sea administrado por las empresas constructoras privadas y no por el Estado. Y segundo objetivo, es un subsidio individual. Tiene por objeto realmente consciente de dividir, evitar que la opción habitacional sea solicitada por un conjunto, por un grupo social, por una cooperativa, por el campamento tal, etcétera. Claro. Conscientemente, al ser individual, divide a la gente y al dividirla la hace más débil para poder optar. Siempre tuvo más fuerza cuando podía optar colectivamente. O sea, que no lo he pensado, pero si el subsidio habitacional lo entrega el Estado, pero ¿qué hace la persona? Se lo entrega a la empresa, po. Sí, po. Exactamente. Entonces no pasa por el Estado nada. El subsidio lo hace efectivo la empresa constructora porque la persona individual recibe un papel, un documento, que se hace efectivo cuando opta a alguna de las soluciones habitacionales construidas por estas empresas, y las empresas entonces lo cobran al Estado. Pero quien decide dónde y cómo es la empresa privada. El ABC que dicen ahorro, bono, que es el subsidio, y crédito. Ese es el sistema que se usa ahora. ABC, claro. Ahorro, bono, crédito. Pero siempre pasa, si tú lo piensas, por una empresa privada que pone las condiciones. Entonces, el tema ahí es como, el Estado no decide y debería decidir dónde y cómo se va a construir y el entorno para que sea... Ahí hay un problema de terrenos también. No, y dejan botado, construyen y después dejan botado lo que va con bajos de mena, o sea, las condiciones que tenían ahí, la movilidad. Eso fue un gueto concebido por el Estado. Eso fue un gueto, auténtico gueto, desprovisto de toda clase de equipamiento, a 1 kilómetro del sistema de movilización más próximo, sin un solo espacio común de esparcimiento, sin comercio, sin colegios, sin nada. Es auténtico gueto. Y el Estado no se puede meter porque dice eso lo administra, o sea, eso lo decidieron los particulares y no puedo exigirle una plaza, no puedo exigirle nada. Lo peor es que el Estado aceptó, porque lo que construyeron los privados fue porque el Estado, cuando se los presentaron los privados, el Estado lo aceptó. ¿Qué gobierno fue ese? O sea, hay complicidad en ese. Es un verdadero delito. Carolina Albornoz dice, buen día para la linda comunidad. Mi padre siempre nos cuenta que cuando se casó con mi madre, el 71, le decía a ella que comprara cuotas Corby. Y cuando fue el golpe, perdieron todas las cuotas. Víctor Guzmán Agurto dice, la gracia del neoliberalismo siempre ha estado en la atomización de todo. El individuo importa, no el colectivo. Enzo Marconi, y no sabes cómo eso nosotros lo vivimos. Los que hoy día estamos metidos en políticas públicas, se vive mucho eso del individualismo, tristemente. Enzo Marconi dice, por favor, ¿le podemos pedir al profe ayuda y orientación en una cooperativa de vivienda que estamos desarrollando? No sé, después le preguntamos a don Miguel, exactamente. Porque hay mucha gente que está escribiendo sus comentarios y sus preguntas para el invitado. Me encantaría preguntarle, dice Andrés Llenes, a don Miguel, ¿qué opina de algunos de los proyectos habitacionales actuales? Por ejemplo, el alcalde Jadwe ha desarrollado varios en su comuna. Mira, acá ¿Quién? El alcalde Jadwe, bueno, que ha desarrollado proyectos habitacionales, es urbanista, ¿no? Arquitecto y urbanista, claro. Sí. ¿Usted le parece que el alcalde Jadwe ha hecho un buen trabajo en Recoleta? Sí, él ha hecho una experiencia excepcional con la inmobiliaria popular. Es un caso único, excepcional.
porque en primer lugar el tamaño de las unidades habitacionales es suficiente, no pequeño como lo que habitualmente ha estado entregando el Estado. Segundo, tiene un mecanismo de arriendo protegido conforme al ingreso de los postulantes, de manera que nadie queda apretado, digamos, con la posibilidad de pagar el dividendo respectivo. Es un gran acierto, es un camino que debiera multiplicarse, ojalá. Tengo otros comentarios. Bruno Leiva dice, grande compañero Miguel Launer. Rosángel Vargas dice, lindo mi viejo querido Launer. Y Franco dice, don Miguel Launer escribió hace poco una carta pública al presidente Boric cuestionándolo por sus dichos sobre el gobierno de Allende. Boric dijo que hay mitificación de la UP o algo así, dice Franco. Yo tengo la carta aquí, pues. Exactamente, que le quiero leer algunos pedacitos para comentar la carta, por supuesto. Boric y la UP se llama, ¿no? Así es. Al candidato Gabriel Boric lo proclamamos en un acto multitudinario, comienza la carta, con la asistencia de varios miles de representantes de organizaciones de pobladores, al término del cual yo le hice entrega de 1000 firmas de arquitectos adhiriendo a su candidatura y a su programa. Concluí diciéndole finalmente, confío que concluida la elección tengamos en la historia de Chile al segundo compañero presidente. Por otra parte, cuando se supo el resultado electoral otorgándole la victoria, Boric pronunció en su discurso que cerró citando un párrafo de las inolvidables últimas palabras de Allende. Estamos abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Días atrás, entrevistado por el noticiero central de Chilevisión respecto a los 50 años del golpe militar, el presidente Boric declaró, se habla mucho de la unidad popular y yo creo que es un periodo a revisar y desde la izquierda tenemos que ser capaces de analizarla con mucho mayor detalle y no solo desde una perspectiva mítica. Eso a don Miguel usted no le pareció y escribió una carta que, como decimos en los lenguajes de las redes sociales, se viralizó, se hizo pública, empezó a mandársela a una persona a la otra a través de distintos medios, por WhatsApp, por Twitter, por todos estos medios actuales. Y usted responde con lo que a mí me parece, como diría Lady Garfia, tajante, de una manera muy interesante, que es haciendo hincapié en los logros del gobierno de la UP. Exacto. Yo quiero partir diciendo que yo quiero que al gobierno del presidente Boric le vaya bien. No quiero que le vaya mal. Y la carta la escribí con ese mismo propósito, porque el juicio, el reconocimiento universal que tiene el presidente Allende no es un mito, es una realidad tajante, enorme, que tiene como consecuencia la increíble obra realizada en apenas 1000 días de gobierno. El presidente Allende puede ser el único en la historia de Chile hasta ahora, según mi punto de vista, que puede decir que cumplió con lo que prometió, porque toda la obra realizada estuvo contenida en un programa que realizamos cuidadosamente a quienes lo acompañamos, como yo, a lo largo de sus 4 campañas presidenciales, y que logramos materializar, no obstante las enormes dificultades que se impusieron. Porque acuérdate tú que incluso bastó que se conociera que había triunfado en la elección 60 días antes de asumir el mando, y ya el propietario del Mercurio, don Agustín Edwards, 4 días después de conocerse el resultado, estaba tomando desayuno con el presidente Nixon en Estados Unidos y Henry Kissinger, solicitando expresamente que Estados Unidos impidiera que Allende asumiera el mando. Y de ahí en adelante, bueno, vino todo el proceso que vino, pero no obstante eso, nosotros le entregamos al pueblo chileno
que a mi juicio son los 1000 días más felices de su historia. Se podrá discutir lo que se quiera. Es cierto que cometimos errores, que hay cosas que pudimos haber hecho mejor, que duda acá de toda obra humana está sujeta a eso. Pero caramba, elevamos el nivel de ingreso de la población en forma significativa. Respetamos todos sus derechos. Todo esto se realizó tal como lo planteó siempre el presidente Salvador Allende, libertad, democracia y pluralismo. Jamás se afectó la libertad de prensa. El Parlamento funcionó permanentemente. Los tribunales de justicia se reunieron hasta el día domingo para aprobar las acusaciones constitucionales que se cursaban contra los ministros del presidente Allende. Y en el marco tan particular de defender todas las libertades públicas, se pudo realizar esa obra gigantesca. Nacionalizamos el cobre. ¿Cuánto le debe Chile a la nacionalización del cobre desde 1971 hasta el día de hoy? ¿Cuántos presupuestos nacionales han sido financiados gracias a los ingresos que provienen del cobre? Y para qué decir, concluimos con la reforma agraria. Se acabó con esa lacra que constituye el latifundio en la historia de Chile, donde los trabajadores eran analfabetos, en algunos casos ni siquiera pagados en dinero, sino en especies, viviendo en chozas miserables. Todo eso se terminó. Es impensable el desarrollo agrícola que tiene hoy día Chile, en el campo, sobre todo frutícola, si no es porque nosotros terminamos con esa lacra del latifundio, que tenía ociosa gran parte de las mejores tierras arables de Chile. ¿Para qué decir el auge artístico, musical, las figuras más ilustres de nuestro folclore, Violeta Parra, Víctor Jara, los Inti Illimani, los Quilapayún, alcanzaron una dimensión universal? Exacto. En fin, en consecuencia, esas son las razones concretas que hacen que Allende hasta el día de hoy tenga el prestigio universal que tiene. No es un mito, es una realidad concreta, absoluta, muy justificada por lo demás. Hay mucha gente escribiendo, yo tengo amigas que tuvieron la suerte de vivir la UP y dicen que fueron los 1000 días más felices de sus vidas. Y hay mucha gente que está... Yo comparto eso. ¿Usted lo comparte? Fueron ¿Lo los vivió días así? más felices de mi vida. Te puedo contar algunos episodios en los que lloré de alegría. ¿Cómo cuál? Díganos, por favor. El día que entregamos los primeros bloques en la famosa Villa San Luis, que fue demolida, como tú sabes. Qué tristeza. Que fue una ceremonia increíble. Eran los primeros 200 departamentos. Llegaron las familias que venían de campamentos, algunas que jamás habían conocido, por ejemplo, el uso de un artefacto sanitario. No sabían lo que era un closet. Casi todos venían con una caja de madera que en ese tiempo el azúcar granulada se fabricaba en unas cajas de madera más o menos de 30 por 40 por 50, que era el lugar habitual que las familias modestas las usaban de closet para guardar. Ahí guardaban la ropa. Para guardar la vajilla, guardar todo. Qué increíble. Y cuando llegaron a sus nuevos departamentos, todos venían portando esos cajones. Y los compañeros que los recibían le decían, pero compañerita, déjelo, claro, venga a ver los closets. Y de pronto se produjo un hecho singular, porque se encendió una fogata y vieron los primeros que empezaron a tirar esos cajones al fuego. Y empezaron a bajar los que ya habían subido y venían apurados y los arrojaban con furia al suelo. Se armó una fogata gigantesca. Era una tarde de marzo, todavía verano. Me acuerdo que estaba con mi compañera Anita María, ya fallecida, y te juro de verdad que lloramos al ver esa escena, porque la gente que estaba
quemando su horrible pasado. ¿Qué? No era que estaban quemando cajones, estaban quemando la vida miserable que habían tenido hasta entonces y primera vez eran depositarios de una vivienda digna. Ahí estamos viendo una imagen de Miguel Launer junto a Salvador Sí. Allende que... Ahí estamos entrando justamente ¿Ese a día? colocar la primera piedra. No, qué maravilloso, qué maravilloso. Lo que se vivió en ese momento, me imagino, y ahí están Así es. presentando Aquí estamos mostrando los departamentos que le ofrecimos a la familia en la Villa San Luis. Está el ministro Carlos Cortés, que fue un maravilloso ministro, el primer ministro de la vivienda con Allende, que desgraciadamente falleció a los 10 meses, razón por la cual los pobladores de la Villa San Luis pidieron que se cambiara el nombre y se comenzara a llamar compañero ministro Carlos Cortés, con muy justa razón. Daniel, ¿tú querías hacer Sí, una lo que pasa es pregunta? que, a ver, Ahí estoy con mi preciosa mujercita. Ahí Este es está su nuestro mujer. proyecto de título. oiga, Alguna vez fui joven. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo encuentro que era muy buen mozo en su juventud, ¿ah? Todavía es un buen mozo, por supuesto. Sí, ¿Cuánto ya tenemos? no era mal 95. parado. Sí, No. reconozco. ¡Wow! Impactante. Se mantiene muy bien. Miguel, ¿qué quiere que le diga? Bueno. Sí. a ver, quiero hacer un contrapunto y que usted me diga, por favor, en la Constitución del 80 se habla de el principio de subsidiariedad, ¿cierto? Que es el que rige la Constitución. Por lo tanto, todo se hace a través de los privados y lo que hablábamos en vivienda también, licitaciones, pero que además el Estado no es un órgano rector, como nosotros habíamos establecido en el proyecto de nueva Constitución, o en materia de salud, etcétera, un órgano rector, que es quien maneja. Pero en el gobierno de la UP, y ahí yo quisiera que usted me dijera cómo lo ve usted y por qué se hizo este uso de los requisitos legales. Sé que lo estoy sacando del tema, pero a mí me interesa mucho porque quiero entenderlo. ¿No? El decreto ley 520 del 32 del gobierno de Dávila, guárdese, que se guardó, y después te salió Eduardo Novoa Monreal, ¿cierto? Y dijo, usemos este decreto, que le llamaron después los requisitos legales, para las expropiaciones de empresas. ¿Para las expropiaciones de qué? De empresas, ¿cierto? Recuerda que empresas que eran consideradas como fundamentales, etcétera. Ese hecho, ¿no alteró un poco la convivencia nacional? El uso de esa... Y se lo pregunto porque quiero entenderlo, no criticarlo, quiero entenderlo, ¿no? No, mira. Que me lo explique, por favor. Es un capítulo que no estoy muy enterado, pero te quiero explicar. Ese fue un acuerdo que la Unidad Popular suscribió con la democracia cristiana. El Pacto de Garantías... Además del Pacto de Garantías Constitucionales, que estableció nada más que la defensa de los derechos fundamentales, que jamás se nos había ocurrido vulnerarlos. Sí. Pero posteriormente se estableció un acuerdo para fijar lo que se llamó el área social de la economía. Las tres áreas de la economía, sí. Exactamente. Y eso fue un acuerdo suscrito con la democracia cristiana, en la cual se fijaron empresas que pasarían a formar el área social de la economía. Y conforme a ese acuerdo y estableciendo mecanismos legales que efectivamente existían, se constituyó el área social de la economía. Y se expropiaron empresas con valores que se fijaron conforme a las normas vigentes en esa época. Y comenzaron a funcionar, lo que es admirable en muchos sentidos, administradas por los propios trabajadores, lo que fue un ejemplo maravilloso. La película La Batalla de Chile muestra muy bien todo ese periodo ejemplar con las entrevistas que se hacen a diferentes de estos trabajadores que se habían elevado a verdaderos administradores de estas empresas estatales, que comenzaron a funcionar admirablemente bien. Sí, de hecho, hasta la huelga de los camioneros, originada en octubre del 72, sí,
el Estado de Chile funcionó maravillosamente bien, no hubo dificultades de ninguna manera, de ninguna naturaleza, ni en el abastecimiento, ni nada. Al contrario, la producción aumentó como nunca. El primer año de gobierno, el año 71, el incremento de la economía fue de un 7%. Es una cifra en la historia de Chile jamás alcanzada antes ni después, hasta el día de hoy. Y eso conforme a los criterios con que se medía normalmente por los institutos respectivos de economía, en fin, etcétera. En consecuencia, claro, por supuesto que esto despertó reacción, eso no cabe duda, pero se hizo en conformidad. No lo habríamos podido hacer si no hubiera habido la conformidad con la democracia cristiana, porque eso significó la mayoría parlamentaria. En consecuencia, por ese camino nosotros no vulneramos ninguna disposición legal. De hecho, en marzo del 73, el apoyo al gobierno de Allende subió del 30 y tanto que salió a un 44. Del 36% con que ganó la elección, se elevó al 44%, ¿sí? Cuando ya había toda la campaña de desestabilización vigente. Exacto. En marzo del 73. De hecho, el otro día leí que lo de Edwards, que es el dueño del Mercurio que usted estaba nombrando, empezó incluso un poco antes de que ganara Allende. No, pero es que antes de ese mes, o sea, cuando ya había asumido, pero varios meses antes, él ya estaba confabulando con Estados Unidos para intervenir en Chile, que ya estaba esa confabulación. Bueno, después viaja, que es lo que usted nombra, pero ya desde antes estaban haciendo la contra, y así todo fueron capaces de entregar tantos logros, ¿no? Que usted enumera en la carta. Camila, existe lo que se llama el informe Church, que es una comisión investigadora del Senado norteamericano, cuyos documentos se desclasificaron. Sí. Así y ahí es. está indicado exactamente la suma de dinero en dólares entregada en particular al diario El Mercurio, desde la campaña de 1964 también, ¿Ve? en adelante, no fue solo mucho antes, en la claro. campaña del 70. Es que es bien impresionante. Así todo, bueno, se llegó al medio litro de leche, qué importante que fue eso para las políticas, para los niños, niñas, ¿no? Prometimos elevar las remuneraciones de los trabajadores. En 1971, la participación porcentual de las remuneraciones al trabajo fue de 61,7% del ingreso geográfico. Una tasa que nunca se ha logrado tampoco después, con posterioridad, nunca se logró. Prometimos hacer posible el descanso para todos los sectores que nunca antes pudieron disfrutar de vacaciones. Nos acordábamos con Daniel, justamente nuestras primeras 40 medidas llamamos turismo popular, y así lo hicimos. En un año habíamos concluido 16 balnearios populares situados en las mejores playas de Chile. Qué maravilla eso, ¿ah? Qué lindo. La lectura, por supuesto, con la editorial Quimantú. Hubo tirajes de hasta 60.000 ejemplares al valor de 2 cajetillas de cigarro. Eso lo encuentro maravilloso. Era impresionante. Tú te subías a un autobús y era un espectáculo. La gente leía. Muchos pasajeros leyendo en el autobús. Nunca. ¿Cuándo has vuelto a ver algo semejante? Impactante. ¿Sabe qué? Solo cuando hicimos lo de la Constitución, en ese momento había mucha gente leyendo en el metro el proyecto, más allá de que finalmente hayamos perdido, ¿ah? Voy a decirlo, ¿ah? Y luego dice, construimos en 275 días el más bello edificio jamás construido en Chile, la UNTAD tercera, que deslumbró a los 3.000 delegados extranjeros asistentes a dicha reunión por la excepcional integración del arte y la arquitectura, que es hoy día el GAM, ¿no? Sí. Y que sigue siendo un edificio realmente admirable. ¿Qué le parece entonces la política, porque usted mismo hizo alusión a aquello, la política habitacional que hoy ha desplegado el presidente Boric? Ayer se entregó, por ejemplo, los terrenos de un regimiento, ¿verdad? Del regimiento Buin, que va a ser
que es parte de ese plan de emergencia habitacional por la crisis que llegamos a tener Así es. de vivienda, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Me parece muy bien, o sea, la usurpación de terrenos fiscales públicos que las fuerzas militares de este país, no solo el ejército, sino que la Armada, Carabineros, la aviación e investigaciones hicieron a raíz del mecanismo que Pinochet le facilitó, es increíble. Ellos se hicieron dueños de una enorme cantidad de terrenos fiscales bien ubicados y que ha costado muchísimo a gotas que puedan ir entregando algunos de ellos. Increíble. El regimiento Win efectivamente ya no está utilizado con la función con la que fue concebido por el crecimiento de la ciudad naturalmente, y hace muy bien el gobierno en haber rescatado un terreno que de un alto valor para efecto del desarrollo inmobiliario hoy día en Chile. En consecuencia, es un ejemplo, pero que podrían haber decenas, por no decir centenares, semejantes a lo largo de todo Chile, en que debiera ocurrir lo mismo, porque efectivamente necesitamos terrenos bien ubicados para poder desarrollar los planes. Pero además son terrenos fiscales, aunque sean del ejército, son terrenos fiscales. O sea, eso es de todos los chilenos. El ejército es de todos los chilenos, por tanto, nunca han dejado de serlo. Por eso le digo. Entonces, cuando los venden a particulares para proyectos inmobiliarios privados y dicen que esa plata va al bienestar, ¿qué bienestar me estás hablando si el Estado les provee de todo? Por supuesto, es como si mañana el director de un hospital decide vender el hospital. Claro. Y se supone que es en beneficio del conjunto de los chilenos porque con eso va a ser supuestamente una inversión mejor. Es ridículo. Exactamente. Si una escuela, un hospital, un regimiento son todos bienes fiscales. Exactamente. No tiene ningún director de escuela o de hospital, así como el comandante de un regimiento, autoridad para hacer uso de ese terreno. Pero usan esa estrategia del bienestar. Esa estupidez es lo que usan. ¿Sí? Claro, es que fue un truco inventado por Pinochet de transferir al patrimonio de afectación fiscal, el famoso PAF, con el objeto de que tuvieran la facultad de poder enajenarlo. Y ese ha sido un negocio oscuro que se ha prestado a un tráfico de dinero absolutamente que nadie es capaz de controlar. Ruth Vuskovic Céspedes dice: soy hija de ese gran ministro Vuskovic del gobierno del UP. Gracias, Miguel, por traer este recuerdo. Y también, bueno, tenemos muchos comentarios. También hay gente que se acuerda. Raúl B. dice: cuando era niño recuerdo haber ido a uno de los balnearios populares en Las Cruces. Lo pasé súper, dice. Julio Enrique Gutiérrez dice: los cuadernos de educación popular de la compañera Marta Hanecker. Así se educaba a los y las trabajadoras. Y Lusitania Varas, bien interesante lo que dice, el año 2012 Evelyn Matei anunció que el país había logrado alcanzar el índice más bajo de desempleo desde hacía 40 años. Lo dijo una mañana muy temprano, después no lo repitió. ¿Por qué dice? Porque eso remitía, 40 años la remitían a 1972. Entonces, después no lo dijo más la señora Matei. Sí, es bueno que usted, Miguel, nos cuente estas cosas, porque hay la dictadura en estos 17 años que estuvo, y después la concertación, dejemos una cosa, han dejado que haya mitos mentiroso respecto al gobierno de Allende. Efectivamente. Por lo tanto, hay que ir mostrando la obra de Allende. Yo soy súper freísta de Frei Montalva, yo siempre lo he dicho. Mi papá me enseñaron y yo vi la obra de Frei Montalva, que también es muy admirable, pero después vino el periodo de Allende, que tuvo una oposición similar a la actual, muy dura, ¿no? Frei Montalva salió con los votos de la derecha por el miedo a que saliera Allende. Dejaron votado a Durán, ¿cierto? Julio Durán tuvo 300.000 votos, creo, porque la derecha lo dejó votado y se fue a votar por Frei para que no saliera Allende el 64. Así todo, Frei creo que hizo un gran gobierno, preocupado de los trabajadores, respecto a la reforma agraria la implementó, etcétera. Pero Allende también continuó una obra con nuevas y mejores
políticas públicas en algunos aspectos que estaban al debe en Chile, digamos, ¿no? Pero te quiero aclarar lo siguiente. Gran parte de lo que nosotros en el gobierno de Allende pudimos hacer en materia de vivienda y adquisición de terreno se debe a que el presidente Frei Montalva, cuando creó el Ministerio de la Vivienda en 1965, aprobó una reforma constitucional subrayando el rol social del derecho de propiedad. El rol social del derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene un rol social, que incluso está en la Constitución del 80, así chiquitito, pero está puesto. Solo gracias a esa disposición Sí. fue que nosotros pudimos adquirir los suelos que nos permitieron hacer la obra habitacional. Sí. Como quisiera que hoy tuviéramos En el proyecto, semejante usted tuvo que ver en el disposición. proyecto nuevo en el que nosotros presentamos, Sí, porque pues. también tiene un rol social, la adquisición de las viviendas y todo lo que tiene que ver la adquisición de suelos. Tengo entendido que usted tuvo que ver en Sí, pero claro, pero tú ves la oposición que tuvo. Sí. Yo te quiero decir que nosotros presentamos la norma que fue aprobada por la inmensa mayoría en materia de vivienda y derecho a la ciudad. Aprobamos las normas que fueron aprobadas por la inmensa mayoría de los convencionales. Sí, señor. Sí, Se señor. requerían 104 votos. Dígame a mí. Nosotros obtuvimos 134 votos para la norma que fijaba los requisitos de una vivienda digna y apropiada. Si yo era uno de esos 134. Bueno, y Estamos felices con eso. embargo, bastó en la campaña opositora. Por ejemplo, yo tengo en mi poder un folleto lanzado por una convencional de la UDI, creo que se llama Constancia V, Sí. que titulado La casa no será tuya. Lo imprimieron en millones de ejemplares, lo distribuyeron en forma increíble, hicieron una campaña por los medios de comunicación Totalmente en que la falso. vivienda se transformó en un motivo fundamental para el rechazo, Sí. en circunstancias que ellos mismos lo habían aprobado en la Dígame a convención. mí, sí. Claro, y lo mostramos acá, incluso nosotros mostramos... Y la Montealegre Bueno, vino- también dando charlas diciendo lo mismo. Hay vino- grabaciones de ella diciendo que la casa no iba a ser suya. Exacto. Vino don Miguel acá y nos explicó todo eso, sin embargo igual es muy difícil combatir la desinformación. Con el peso que tienen exacto. los medios masivos de comunicación. Tal cual, nosotros estamos enfrentados ahí a un gigante, pero bueno, se intenta hacer lo que se puede, don Miguel, desde aquí, No, combatiendo la ustedes desinformación. son una tribuna excepcional. Exactamente. Tírenos flores nomás, don Miguel, que mire que nos sacamos la mugre. Los sabios, los premios nacionales que siempre Bueno. están en este programa. Y en esa época, Daniel, yo eso te quería contar, Miguel Launer vino, nos explicó todo lo que significaba realmente una vivienda digna, Sí. que era un concepto que yo creo que Digna y adecuada. que se manejaba poco. Y hoy día de nuevo están en esto como que te van a quitar tu casa que muy poca gente tiene la fortuna de tener. Pero Es ojo, bien impresionante. nosotros somos muy insistentes. Eso. Vamos me a gusta. presentar nuevamente la norma a este actual. ¡Qué bueno! Es muy buena esa norma, excelente esa norma. Este es un anuncio La defendí, importante. Ya ¿Cuál- fue, qué- ya fue cómo- aprobada, Eso. presentamos 4 normas, las 4 fueron aprobadas. El desafío que tenemos ahora sí es reunir 10.000 firmas en Eso el le iba a lapso de decir. 15 días. Pero estoy seguro que con el apoyo de los pobladores lo vamos a conseguir. A ver, toda la gente que nos está escuchando tiene que, podemos nosotros poner nuestra firma. Esto es, a ver, yo voy a, porque nosotros hemos estado ahí, nos ha costado entusiasmarnos con este proceso. Yo me imagino que hay muchas personas a las cuales nos ha costado, quedamos golpeadas después de las últimas elecciones. Sin embargo, creo que esto que usted está contando es muy importante. Sí, firmar Yo para se las que- voy a mandar Ya. para acá con el objeto que ustedes nos contribuyan Eso. a hacer propaganda. El detalle Felices. y cómo hay que votar, porque todavía no se puede votar. Ah, perfecto. En 2 días más creo que comienza el periodo de votación. Perfecto, entonces vamos a estar atentas y atentos a todo eso, lo vamos a publicar a través de nuestras redes sociales también para que ustedes puedan ir a firmar
yo aquí me comprometo a dar mi firma y hacer propaganda para que esa firma se multiplique por muchas y muchas. La propuesta de vivienda digna y adecuada. Porque pucha, que es importante cambiar ese por concepto. La organización de arquitectas y arquitectos por un Chile digno. Pero además nosotros la aprobamos casi igual, ¿eh? Era casi muy similar a lo que ustedes presentaron. Sí, exactamente. Sí, no, sí, estaba prácticamente... era buenísima. Claro. Normas populares se llaman. Y en esta ocasión también existe, son 10.000 firmas las que se requieren. Un llamado, un mensaje para las nuevas generaciones, don Miguel, aprovechando que estamos tan golpeados algunos. Yo me reconozco que soy de esas personas golpeadas por las últimas elecciones. Un mensaje, dices tú. Sí, un mensaje. No. ¿Cómo resistir? Porque usted sí que ha resistido cosas difíciles. No puede perder nunca las esperanzas. Hay un dicho que es muy atinado: mientras hay vida hay esperanza. Nosotros no nos podemos dejar llevar por esta avalancha reaccionaria que por lo demás se desarrolla en el mundo entero. No es un capítulo particular de Chile. Y que amenaza nada menos que con acabar con el ser humano, porque en definitiva, si no se toman medidas urgentísimas en materia de preservación ambiental, efectivamente el ser humano puede desaparecer del planeta. Y solo lo podemos contener con la presión masiva, popular, de todos nosotros. Por lo tanto, es una responsabilidad colectiva. Y ustedes, con la tribuna que tienen, de todas maneras pueden contribuir muchísimo al éxito de esto. De modo que yo les agradezco que nos presten difusión a estas normas, que yo se las haré llegar. Maravilloso. Mañana mismo. Cuente con Muchas nosotros gracias. de todas maneras, Miguel, porque es muy importante, son estas formas de colaborar. ¿Cómo participar en el proceso constituyente? Puedes entrar y ahí ver todas las formas a secretariadeparticipación.cl, que además tiene el apoyo de las universidades estatales. Secretariadeparticipación.cl y también algunas privadas, si no me equivoco. Hay varias universidades que están participando de esto y apoyan las formas de participación. Ahí está, Secretaría de Participación Ciudadana. Que se escuche tu voz en la nueva Constitución. Un hermoso mensaje para el futuro que nos deja Miguel Launer en su entrevista el día de hoy. Muchas gracias, Miguel, por estar gracias aquí ustedes, y por siempre darle esta mirada. Los recuerdos, además, se los agradecemos mucho también. A 50 años, cuando son 50 años del golpe de Estado, no tenemos que olvidar esta perspectiva que Miguel Launer nos está presentando, que era lo que querían evitar justamente esto que hemos descrito, ¿no? Que el poder popular había llegado por fin al gobierno. Muchas gracias. Gracias a ustedes.